Buenas, buenas. Hoy queríamos trabajar sobre Miguel Martín de Güemes. A partir de esta fecha patria se nos disparan un montón de cosas para que podamos reflexionar con todos ustedes. Por un lado, ¿por qué muchas veces en las fechas patrias sucede que los chicos no saben por qué estamos conmemorando esta fecha? ¿Por qué solamente queda el día libre que tenemos de no ir a la escuela y no podemos reflexionar con los chicos? Esto sería un buen punto para trabajar desde el proyecto institucional de las ciencias sociales y trabajar sobre lo que nos plantea el diseño curricular en el caso de ciencias sociales en historia para la gente del nivel secundario. Bueno, Miguel Martín de Güemes fue un personaje súper rico para contar la historia, para contar su historia y para contar la historia de nuestro país. Pero ¿qué pasa? Como sucede con otros olvidados, como en el caso de las mujeres que estuvieron haciendo historia, que en los libros de historias no están nombradas, no aparecen recién ahora y con un revisionismo sobre ese tema, y las mujeres empiezan a aparecer un poquito más. Sucede también esto con determinados personajes, ¿no? Como que todavía sigue esta teoría, este paradigma del héroe de bronce. Entonces, si tenemos que elegir entre San Martín y Güemes, nos vamos a quedar con San Martín porque era blanquito y porque había venido de Europa. Esa es un poco la idea que resume el tema de las elecciones relacionados con esta mirada del bronce y esta mirada quizás hasta europea, ¿no? De la historia y encima contando nuestra propia historia. Bueno, resulta que Güemes fue un capo en todo lo que hizo desde pequeño. O sea, ya a los 14 años había ingresado a las milicias y de hecho tuvo una participación súper importante en la primera y segunda invasión. De hecho, ahí se demostró como héroe y quedó fijo como parte del regimiento. ¿No? Estuvo a las órdenes de Liniers, tuvo acciones heroicas de cómo meterse en un barco digamos, y tomar prisioneros. Cuando, claro, como todo en la Argentina, lo atamos con alambre y lo hacemos como podemos, pero creo que lo que nos hace vencer es la pasión que le ponemos a todo. Güemes luchó por la independencia latinoamericana, entonces también es importante que sea recordado por eso, ¿no? Fue gobernador, aunque controversial justamente por sus formas. Esto sería interesante poder trabajarlo en el aula con respecto a las personalidades que han tenido estos héroes y tener espacios para poder reconocer en el sentido no reconocer de verlos, sino de poder ponerlos en el tapete de la historia argentina a estos personajes que están como olvidados. ¿No? Y poder hacer un trabajo institucional desde primer año hasta la secundaria, desde primer grado de primaria hasta la secundaria, para poder incluirlos en el diseño curricular, en el institucional, como valorando las figuras y destacando cómo desde las personalidades estas personas han hecho patria. Y esto viene a cuento justamente de que tenemos como héroes clásicos que son Belgrano, San Martín, Sarmiento, que no me gusta mucho, pero se nos cayó el libro, se nos cayó la historia. Bueno, ¿cómo podemos redescubrirlos? Teniéndolos en cuenta primero, como dijimos, en el proyecto institucional y quizás ir haciendo en determinados grados determinadas cosas como para destacarlos. Por ejemplo, primero nombrarlos, poder tenerlos visualizados en primer ciclo, porque por ahí las cosas que vamos a explicar son muy complejas para los chicos de primero a tercero. En cuarto, quizás trabajar la biografía de este personaje cuando se acerque la fecha conmemorativa del 17 de junio. ¿Sí? En quinto sería como obligatorio poder trabajarlo, ¿por qué? Porque si miramos el diseño curricular, la porción de historia que nos toca trabajar justamente tiene que ver con las guerras independencistas. Entonces, la figura de Güemes debe estar recontra destacada, ¿sí? Entonces, incluso lo que tiene que ver con la independencia, también con las invasiones inglesas, también, o sea, es un personaje que ha estado en el capítulo 1 de la historia argentina. Entonces sería súper importante que en quinto tengamos un espacio para desarrollar todo lo que tiene que ver con la vida de Güemes. En el caso de sexto año lo que podríamos hacer es destacar la figura, trabajar con la biografía y profundizar aspectos que se hayan visto en quinto año. ¿Qué vamos a estar haciendo con esto? Ver que los personajes de historia, primero esto, romper el paradigma de que determinados personajes son los que van a estar en la historia. Por lo tanto, como dice una frase, seguramente hay otra historia.
Por otro lado, fortalecer en los años donde el tema es nudal, estas figuras, colocarlas como por la impronta que han tenido. Pero previo, de primero a cuarto, voy introduciendo la aparición y la existencia de este personaje. Y en sexto lo que podría hacer es trabajar sobre su biografía, como dijimos, las cosas que logró, el impacto que provocó para la historia argentina, porque la historia que se cuenta en sexto año es la Argentina más moderna, ¿sí? Ni que ver en secundaria también se podría hacer un proyecto en donde se hiciera un barrido de este tipo de personajes que están olvidados en la historia y poder hacer un proyecto institucional donde cada tanto, por ejemplo para una efeméride, surja la posibilidad de contar quién fue, quién es, quién, qué ha hecho y poder armar algún video y no quedarnos solamente en un afiche y poder presentarlos. Recordemos que todo lo que damos en el aula es lo que las ideas que transmitimos. Si no solo transmitimos conocimiento, sino también ideas. Y en este caso poder destacar aquellos que han sido rebeldes, que se opusieron a veces al poder, no solamente por oponerse, sino porque tenían una idea clara de lo que, por ejemplo, debía ser la Argentina y debía ser el manejo del poder. Bueno, espero que esta pequeña explicación les haya servido y que hayan podido tomar alguna nota y que hayan podido incluirlos en sus proyectos. La verdad que la historia es súper apasionante y contarla de la forma Villiquen no aporta, porque si no, nuestra historia, nuestro país sería otro. Nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo. Leo los comentarios y